las cordilleras, destrucciones de nuestras fábricas, atentado a nuestras instituciones, ¿verdad? A nuestros núcleos de poder. Y no es una cuestión sencilla esto. Claro, para empezar, yo considero totalmente indigno y hasta inmoral el tema de conspirar en contra de tu propia patria. No estamos ya hablando de una figura, porque acá lo que quieren también es decir que exclusivamente, como vos decís, era la figura de López, Sí. López el megalómano, el tirano, el sediento de sangre, todos los cuentos que vienen de posguerra en esa mentira que se impuso en años, ¿verdad? Y que hasta ahora sigue lastimosamente vigente en las mentes de muchas personas. Pero, como vos decís, Noelia, ¿qué implica una traición a la patria? Una traición, una conjura atentando el orden constitucional que figura cuando, lo que te leí, sobre todo, los que presenten medios de atentar contra la independencia de la República. Acá no está hablando de el gobierno supremo del presidente. O del pellejo de López de una nomás. Institución está hablando. Pero que estaba en juego también, ¿verdad? Soberanía, autonomía, que también está en juego. Y bueno, acá que tengo justamente, traje el estatuto provisorio. Por favor, te quiero leer. Por favor, léenos. Específicamente lo que dice también el artículo 57. Dice así: el Supremo Gobierno es juez privativo de las causas de traición a la República, de las de conmoción o conjuración contra el orden y tranquilidad pública, y en la de atentar contra la vida del Supremo Gobierno de la República. El Supremo Gobierno le hace presidente, ¿sí? No es el poder legislativo. Pero también claro, las instituciones que administran el Estado. Están las instituciones también. Acá dice, por ejemplo, contra el orden y tranquilidad pública. El orden constitucional, se entiende, la tranquilidad pública, las instituciones. Está todo esto, ¿verdad? Bueno, todos los que atenten o realicen estos actos... o sea, el juez privativo es el presidente de la República. Y estas causas tienen como pena Corregime, la por pena de favor. muerte. Corregime, por favor. Sí. Como yo no soy abogada, ¿verdad? Y a veces me cuesta interpretar el tema, porque me parece un poco ambiguas también las leyes, ¿verdad? Acá dice que el juez privativo puede emitir una suerte de sentencia sobre estos casos que vos acabas de leer. Es decir, López podía solito, sin hacer su consejo de guerra, sin reunirle a las personas, y bueno, esto vamos a hacer. Totalmente. Así es. Y no es luego que podía hacer. Mi interpretación es que debía hacer por ley, porque lo del juez privativo te está diciendo que no puede juzgar a otra persona. Es decir, tenía que ejercer ese rol. Y ahí hay una discusión también que se puede dar, porque hay relatos ambivalentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se suele decir sobre los casos? Muchas cosas se dicen. Por ejemplo, Crisóstomo Centurión creo que dice en uno de sus capítulos que cuando se planteó el tema de las penas de tormento, López estuvo en contra de la utilización de dichas penas. Como que acaso eso ya no es de antaño, que ya es superado por las nuevas leyes, y como que los otros le dicen sí, pero están en las partidas, presidente. Mira, es como que hay también ese dilema. Vamos a pensar, ¿verdad? Que la primera persona que le aconsejó al mariscal para utilizar la pena de tormento, ese fue el obispo Palacios. Sí. El obispo Palacios fue polémico obispo Palacios. El obispo Palacios fue el que le dice, bueno, este tipo no quiere confesar, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el cepo de Uruguayana. Así de simple. Y eso nos relata el coronel Silvestre Aveiro. También. Es decir, no lo estamos diciendo nosotros, claro. Ojo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un análisis de lo que... No hay ningún testimonio donde fehacientemente se diga que López ordena las penas de tormento. No existe hasta donde yo sé. Ordenar, ejérzase el tormento ante estas personas. Lo que le correspondía por ley es juzgar, eso sí. Y donde vemos justamente por qué le corresponde eso es en el tema del indulto. Él era el consultado sobre quiénes iban a ser indultados. Lo mismo tuvo que haber acontecido con los ajusticiados. Pero no sé, pero yo no entiendo por qué tanta perorata en este tema. Este grupo de personas, hombres y mujeres metidos hasta las narices en este tema, ¿verdad?
¿Cómo es posible que se quiera utilizar a la historia para limpiarles la cara a estas personas y decir que López estuvo fuera de ley y que todo lo que hizo fue una crueldad, sin pensar que las acciones de estas personas en el aspecto político, una entrega a la soberanía, una entrega a la independencia, en el aspecto militar, abrieron la república para que ingresen los enemigos y mataron, y la consecuencia fue la muerte de miles de personas? Es decir, ¿cómo ante esta situación, ¿verdad? Y otra vez, cuando estaban presos, desde sus prisiones, desde sus cárceles, otra vez conspiraban para el asesinato a López. Seguían conspirando. Seguían conspirando desde ahí, porque había muchos que no estaban por ahí sueltos todavía, ¿verdad? Y desde la prisión seguían conspirando. Es decir, ¿qué es lo que esperan algunos intérpretes de los hechos históricos? Que se le diga, bueno, papito, te equivocaste, vamos a disculparte, murieron más del 50% de la población paraguaya, pero vos te mereces, mi rey, el nombre de una calle, ¿verdad? Que le levantemos un crucifijo en tu honor, porque vos luchaste contra una tiranía. Y hablando pragmáticamente, aunque se enojen, qué macanada. ¿Qué vale más? La vida de cientos, miles de soldados valerosos, de mujeres... de mujeres que se doblaban la espalda, trabajando la tierra para darle comer al ejército. ¿Qué vale más? ¿La vida de miles de personas o de una pequeña claque que quería... seguir teniendo su plata? Claro, proteger sus bienes, quería tal vez usurpar el poder, tal vez asociarse a los intereses extranjeros, porque convengamos que en esa época se dio este choque de sistemas, ¿verdad? Paraguay tenía un sistema que consideramos era nacionalista conservador en el ámbito político y económico. Y ciertas claques aristocráticas, es mucho decir, ¿verdad? Ciertas claquecitas con dinero querían tener más libertades de ejercer... no querían perder el poder que tenían. O querían usurpar el poder y asociarse con los extranjeros. Porque eran personas Paraguay, que tenían puestos importantes, ¿verdad? El tema es que esa economía semi-cerrada, bastante dirigista del Paraguay, como que venía en contra de ese modelo que estaba en boga en la época, que entraba a través de Buenos Aires, a través de Brasil, que venían los popes de Europa, del liberalismo anglosajón y francés. Y bueno, eso caló hondo. Pero en ciertas claques. El liberalismo que no va a poder hablar don Pedro II, por favor. En la realidad tenía millones de esclavos. Que hable de la esclavitud en todo caso. Esas son las hipocresías. Hipocresías que hasta ahora se manejan. Hay que decir, porque no hay que decir este tipo. Hay que poner en debate esto, ¿verdad? Y bueno, y tal vez estas claques, buscando intereses propios, anteponían sus intereses a los intereses generales o al bienestar general. Y la visión del Paraguay, desde el advenimiento de nuestra independencia, los gobiernos autoritarios y fuertes del dictador Francia, que consolidó nuestra independencia, hay que decirlo, y los gobiernos conservadores de los López en el sentido económico y político, es como que tenía otra visión, un país donde se tendía a un bienestar general, no había gente muriendo de hambre, no había gente sin trabajo. Si hacemos la comparación con hoy nomás, ¿para qué vamos a ir lejos? Hoy, 150 años más tarde, ¿en qué estamos? Con nuestras instituciones modernas, democráticas y supuestamente que deben tender a un bienestar del pueblo. Totalmente. Para mí que retrocedimos. En esa época la gente tenía trabajo, abundantes frutos, está bien, era un gobierno fuerte y de autoridad. Pero se me quedó así lo que dijiste. Él tenía que ejercer ese rol. Según la ley, porque la ley le dictaba que él tenía que ejercer ese rol. Entonces, y yo digo, si bien hay testimonios encontrados, porque en muchos de los testimonios del padre Maíz es como que él nos cita efectivamente eso, que López ordena la muerte de estas personas, hasta donde yo conozco esa parte, ¿verdad? Entonces, se da también esta contraposición de si López no ejerció ese poder, es como que él no hizo lo que debió hacer, ¿verdad? Según la ley, que también puede ser discutido. Pero pregunto nomás, si él indultó a varios acusados, si él ejerció
Otros su derecho. murieron por cualquier otro motivo, También, ¿verdad? convengamos, enfermedades, Disentería, otro quiso atentar con su vida Sí, cortándose la se garganta, suicidaron. pero vámonos, de todo eso Mi es pregunta responsable. nomás es si López ejerció su derecho al establecer los indultos de estos acusados, ¿por qué no iba a hacerlo en las sentencias? Eh, Ese nomás es el tema, ¿verdad? Y a lo que dijiste anteriormente de por qué se niega esto, por qué tal cosa, por eso es que se quiere establecer una negación sobre la conspiración, porque una vez que está establecida la conspiración, ¿cómo le defendés a los conspiradores con nuestro orden legal? Están Imposible fuera es, de ley. Entonces, imposible ¿dónde hay es. que echar oscuridad? ¿Dónde hay que tergiversar? No hubo En el conspiración. antecedente. No hay conspiración. Claro, en el López antes. imaginó, López estaba loco, que Estaba con que tomaba paranoia. licor y que Lynch le influenciaba. Todas esas historias que vienen Macanada. de la novela gótica inglesa de los Robertson que estuvieron acá en la época de Francia, donde hablaban que el doctor Francia tenía unos calabozos, unas catacumbas de reos y que el viento norte, todas estas pavadas que solemos leer en panfletos que tratan de hacer historia, pero que lo único que hacen es tergiversar los verdaderos hechos. Totalmente, ¿verdad? Y una de las cosas, estaba pensando cuando atacaron el Tacuarí, cuando López termina su misión, Francisco Solano, en esa época general, terminaba su misión diplomática en Buenos Aires y le atacan los ingleses por el tema de la conspiración que está, Sí, ¿verdad? El capitán el capitán que de nacionalidad inglesa le pidió a López no atacar y bajarse del Tacuarí, porque si él estaba al frente como su rol de capitán, le iban a considerar un traidor a la patria, ¿verdad? Y él estaba lejos de su país y sus familiares iban a sufrir esas consecuencias. Otro relato semejante lo cuenta el sacerdote Juan Acosta, que era capellán de la familia de López, y cuando le dice, las hermanas del mariscal y la propia doña Juana le invitan a subirse a la embarcación brasileña enemiga para huir por un tiempo al Brasil y luego cuando las aguas se calmen volver, él le dice, yo no puedo dejar el país porque tengo familiares acá. Es decir, tenemos varios precedentes sobre el que ya vienen del derecho de gente, vos me vas a corregir, ¿verdad? Y de las leyes locales y es duro, como siempre sueles mencionar, pero si vos cometías un acto de traición y tu familia no renegaba de ese acto de traición, es como que estaban en comunión con ese acto de traición y les alcanzaba esa situación. Claro, se podía establecer inclusive una especie de encubrimiento o complicidad en este tipo de actos. Las partidas sobre todo hablan sobre eso, ¿verdad? De los familiares, de los conspiradores, o los que atenten. En el caso de las partidas habla del rey, ¿verdad? Pero evidentemente haciendo una analogía tenemos que trasplantarlo a nuestra realidad, ¿verdad? El orden constitucional, el presidente habla de ciertos castigos a los familiares de los conspiradores. Nos parece raro hoy por hoy. Ese es el problema de analizar con una visión moderna eventos de hace más de 150 años. Así es. Acá está diciendo, buenas tardes. La misma cosa sucede con el relato referente a Costañú, donde en unos textos presentan como que el ejército de López dejó en la retaguardia a los niños y a las mujeres y ancianos para cubrir la retirada. Así, esas son siempre así mismo, estoy de acuerdo. Para cubrir la retirada, inclusive a veces se presenta la situación de dramatizaciones escolares lastimosamente. Así es. Y ese es el daño que nos causaron, ¿verdad? Estas élites que quedaron en el poder paraguayo, obviamente manejando todas estas expresiones de poder a nivel económico, a nivel político, a nivel psicosocial, a nivel militar. Por supuesto que en todas estas expresiones del poder de un Estado causaron muchísimo daño. Y el aspecto cultural, el aspecto de la educación no se salvó de eso, es decir, nada se salvó de esta situación. Proscribir el idioma guaraní, que fue una de las medidas del célebre, nefasto... Pero claro que sí. Gobierno pero gobiernos que estaban ahí dispuestos a entregar, porque realmente nos hicieron una rapiña sin ningún derecho. Totalmente. Es decir, el derecho de conquista es lo que utilizaron, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que nos van a poder venir a decir y la a nosotros?
aparición, ¿verdad? por ejemplo, de las famosas estancias de la patria, que eran un modelo de producción durante la época del doctor Francia y de los Sí, López. claro, pero a eso no le convenía, pues, Y a está lo que bien, se pero solamente implementó una acá. claque compra las tierras, el escándalo de la venta, entre comillas, venta de tierras fiscales. ¿Dónde empieza el problema de la pobreza en Paraguay? Esa pregunta es básica en esta cuestión. En la posguerra. Ay, ¿dónde están las dádivas del nuevo sistema? ¿Dónde están? Y está con hecho. La Constitución de 1870. Oh, wow, espectacular. Después, Así la economía, bien, gracias. La política, los gobernantes que vinieron después fueron muy democráticos con las azonadas, los cuartelazos. Asesinatos, magnicidios. Respetaban las instituciones. Pero claro que no. Y bueno, ¿y de qué hablamos? Bueno, ahí está. Y esas son las cosas que no se tocan y solamente, bueno, se hacen, qué sé yo, blogs o posteos así medio superficiales tratando de engañar a los gente, blogueros del Facebook. a gente incauta, ¿verdad? Bueno, pero el tema es así, ¿verdad? Yo les invito a todas las personas que pueden adquirir este libro, que lo hicimos con mucha dedicación. Es un tema bastante polémico, muy debatido en el ambiente académico, ¿verdad? Lo hicimos con mucha seriedad, ¿verdad? Tratando de que la gente entienda que por ejemplo, los papeles del tirano es cualquier mamarracho. Y claro que sí, ¿verdad? Y como sin tener los originales, ¿verdad? Van a decir, sí, esto realmente... todo dice, inclusive dentro, cuando te vas leyendo, a pedido del gobierno argentino, a pedido del gobierno de tanto, a pedido... bajamos nada, ¿entendés? Acá nada, güey. Bueno, entonces, el martes 2 de julio a las 20 horas en el Salón de Convenciones del Mariscal López Shopping se presenta el libro Las conspiraciones de 1866 a 1869 contra el gobierno del Mariscal López, un revisionismo histórico y jurídico tan necesario sobre este tema. Muchísimas gracias, querido señor Rafael Enrique Pérez Reyes, por tu aporte al libro, por tus investigaciones y por supuesto por estar acompañando hoy en esta entrevista que mucha gente, disculpen que no pude leer los mensajes, pero que me dicen que está excelente el programa. Les agradezco a todos, ¿verdad? Y bueno, a leer. Gracias. Muchas gracias por la invitación. De hecho, es un placer para mí siempre participar en esta mesa. Y así nos despedimos, gente. Muchísimas gracias por los mensajes, por el interés. Estoy demasiado contenta porque este es uno de los programas de historia más escuchados. Muchísima gente donde me voy, me dicen, profesora, escuché tu programa, me voy al súper, a veces estoy toda cachafada, me voy así con los pelos, así que asusto, ¿verdad? Me dicen, profe, tu programa, ¿verdad? Qué interesante. A todas esas personas, muchísimas gracias por la compañía de cada sábado. Esto es importante, debatir, discutir, argumentar correctamente, ¿verdad? Con mucha educación, con mucho nivel. Es lo que ¿verdad? falta. ¿Verdad? Que esas son las cosas que construyen sin desmeritar absolutamente a nadie, ¿verdad? Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Vamos a continuar hablando de este libro, ¿verdad? Que está trayendo mucho furor. No sé si te diste cuenta cómo estamos en las redes sociales. Todo el mundo ya está comprando el material, están analizando, están debatiendo. Yo celebro ese tipo de cosas. Así que, bueno, el próximo sábado, aquí vamos a continuar con las conspiraciones y con San Fernando. Un abrazo a todos. En Radio Ñandutí, esto fue El Estridor de las Armas.